Buenas tardes a todos, bienvenidos en esta tarde de sábado en la que iniciamos nuestro plan de formación del año 2024-25, en el marco de la reflexión sobre la interseccionalidad como un espacio de reflexión para el cambio real en las esferas políticas, culturales, sociales, familiares y religiosas. Lo que queremos poner de manifiesto es la interrelación entre la fe, la Iglesia, la diversidad sexual y de género, y hoy pues contamos con la presencia de Miguel y de su pareja Raúl, que nos van a acompañar durante esta hora y media para hablar sobre un gran libro que escribió Miguel, que se llama Homosexualidad, las razones de Dios. Lo van a hacer de una manera muy dinámica, en el que va a ser como una especie de entrevista en la que Raúl va a preguntarle a Miguel a propósito de los capítulos del libro, y esperamos que va a ser una cosa como muy amena. Querría también, sin muchos más preámbulos, decir que para Miguel, él sueña con una iglesia inclusiva e igualitaria, que nos acoja a todos por igual, porque todos somos hijos de Dios e iguales ante Él. Miguel Sánchez Zambrano es farmacéutico, terapeuta sistémico y coach, aunque él simplemente se autodenomina como un ayudador. Fue cofundador en 1983 y director hasta 1999 de una institución benéfica llamada Hogar 20, declarada de utilidad pública y Premio Nacional Reina Sofía. Trata todo tipo de adicciones y desarrolla una muy comprometida actividad social ante la problemática de los drogodependientes y de los enfermos de VIH. También es un miembro docente de la Fundación SM y miembro fundador de las asociaciones Avalon y APREX de extoxicómanos y del Comité Ciudadano Antisida de Granada. También es un gran colaborador con la Iglesia de Granada, ha participado en el Congreso de Educadores Cristianos debido a la venida a la ciudad de Juan Pablo II en el año 92, y también ha colaborado con la Delegación Diocesana de Jóvenes. Y también ha participado como ponente en el Congreso de Evangelización y Hombre de Hoy, celebrado en Madrid en el año 85. Bueno, pues ahora en el momento actual dirige el Centro de Terapias y Atención a la Familia, que tiene su sede en Granada, y bueno, pues ha publicado numerosos artículos, también este libro, y sobre relaciones entre padres e hijos, la problemática de pareja, y bueno, pues es un hombre creyente, manifiesta muy abiertamente su amor a la Iglesia, definiéndose más espiritual que religioso. Bueno, pues sin más presentaciones, os doy la palabra y muchísimas gracias por vuestra presencia en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Vale, ya. Ponemos la... Sí. Las flechas, ¿verdad? Sí. Sí. Lo estoy abriendo. Pues ya empezamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias a los que estáis en la pantalla, y María Luisa, un abrazo especial para ti, de corazón. Vamos a ver, vamos allá, ¿no? Esto para mí va a ser con mucha emoción, y bueno, pues también compartiré con vosotros la emoción. Eso está claro.
pues cuando quiera Rubén, la dinámica va a ser que Rubén me va a ir preguntando pues, los temas que contiene el libro y yo iré dando respuesta a esas preguntas. Bueno, Alberto, si me está oyendo, que no me llamo Raúl, que me llamo Rubén, pero por lo demás todo bien, ¿eh? Así que eso, bueno, pues bienvenidos. Y nada, pues vamos a empezar con una batería de preguntas bastante importantes y un poco desconcertantes, pero que merece la pena que conozcamos. La primera sería que cuáles han sido los motivos que te han hecho escribir este libro. ¿Cómo elegiste la elección de un título tan desafiante que ha llamado la atención a muchos lectores? ¿Y crees que el libro ha despertado ilusiones tanto en los que dirigen la Iglesia como desde nuestro propio colectivo? Pues respuesta, ¿no? Me toca responder. Muy bien. Bueno, el objetivo lo dice, lo expresa muy bien la propia editorial San Pablo, primera editorial de Iglesia que se decide a publicar un libro de este tipo. Y la editorial dice textualmente: el objetivo es provocar el diálogo e incentivar profundizar sobre el tema que nos ocupa. Mejor definido el objetivo imposible, lo hago totalmente mío. Bueno, recuerdo un párroco que me dice de Granada, párroco de Granada donde vivo: mira, Miguel, se me presenta un chico angustiado porque homosexual, porque su madre dice que como sea homosexual, que Dios los va a condenar y eso es pecado mortal y no tengo, no sé qué decirle, no sé qué decir, no tengo recursos, no tengo argumentos. Objetivo, proporcionar argumentos para destruir todas esas barbaridades. Motivación, ilusión, pues también lo recojo, que la máxima ilusión que el arzobispo Carlos Osoro pues me escribiera y me dijera que el libro puede ser de una valiosísima ayuda para todos nosotros. Pues mayor ilusión imposible, ¿no? Por ejemplo, con respecto a lo que dice Rubén de que si... ¿Cómo era lo que preguntaba? Que si ilusiona a los que... Sí, tanto... que si crees que el libro ha despertado ilusiones tanto en los que dirigen la Iglesia como dentro de la gente del colectivo. De los 62 diócesis que existen en España, cuando salió el libro, mandé una carta abierta postal, no por email, sino postal a cada uno de ellos, pues expresándole y comunicándole el libro y que si estaban interesados, yo con mucho gusto se lo... Primero pensé en mandarle uno a cada diócesis, luego pensé que era demasiado desembolso. Y digo, bueno, los invito, los ofrezco y a ver quién me responde, ¿no? Me respondió uno de los 66 diócesis, de las 62 diócesis, Carlos Osoro, diciéndome esto que os decía antes, ¿no? Bueno, y con respecto a las personas en general y de nuestro personas LGTB en particular, pues deciros aquí en este folletito tenéis por detrás opiniones de los lectores. Son 10 opiniones, hombre, celebrando el libro, claro, si no la hubiera puesto, claro. Y de esas 10, 8 son heterosexuales. Eso es lo que quizás más me llena, una de las cosas que más me llena, que el mundo heterosexual atienda este libro, lo entienda y se haya metido en él. Y el título, bueno, el título pues es un poco desafiante, como tú dices, pero también se trataba un poco de eso, ¿no? De desafiar un poco, de inquietar. Pero bueno, tampoco, no sé, son las razones que en mi corazón yo creo que Dios tiene para habernos hecho, pues como nos ha hecho, o para hacerme como ha querido hacerme, con la identidad sexual que ha querido hacerme, ¿no? De todas las maneras, el libro está fundamentado totalmente en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por lo tanto, en la palabra de Dios. Supongo que esas son las razones de Dios esas serían las razones de Dios para hacernos como Él ha querido hacernos. Primera pregunta contestada, Rubén. Muy bien. Bueno, el libro empiezas escribiendo varios apuntes biográficos que hicieron de ti un antes y un después de un hecho que acaeció en tu adolescencia.
¿nos podrías explicar y compartir esos hechos que te acompañaron durante muchos años, por no decir décadas, en tu vida? Sí, mi experiencia personal, pues dolorosa, como la de todos los hijos de Dios, que tenemos una atracción sexual diferente a la mayoría, ¿no? La mía en particular os la voy a compartir. Ahí empieza el libro. Tenía 14 años y en los Escolapios de Granada pues, nos reunieron para una charla sobre sexualidad. Vale, estamos en el año 67, claro. Vale, entonces en esa charla lo que recuerdo de tema sexual es el siguiente. Lo que recuerdo que no se me olvidará mientras viva. Nos dice el sacerdote, tened muy claro que si tenéis alguna vez relaciones con una chica, Dios os castigará con el infierno. Y si se os ocurre hacerlo con un chico, entonces será mucho más horrible para Dios y os castigará doblemente. Nunca lo hagáis con una chica, pero jamás, nunca, jamás se os ocurre hacerlo con un chico. Yo tenía en ese momento 14 años. Pero da la casualidad que desde los 11 estaba experimentando mi sexualidad con otro chico. Y aquello me parecía delicioso y estupendo. Evidentemente sin ningún tipo de connotación homófoba, digo de discurso o de mensaje homófobo, ni saber lo que es ser maricón o no ser maricón, simplemente disfrutaba de mi sexualidad desde los 11 años. Bueno, pues, y además que lo entendía, siempre soy una persona desde niño muy espiritual, y aquello lo entendía, que lo vivía como un regalo de Dios. Bueno, realmente, pues como lo que es un regalo de Dios, la sexualidad es un regalo de Dios. Imaginaos lo que yo siento cuando el sacerdote nos dice lo que nos dice. Absolutamente, yo creo que quedé en estado de shock y me atreví, no sé cómo, bueno, me atreví a ir después al despacho y me acuerdo de entrar, estar al fondo, no se volvió ni para mirarme, estaba dando a la ventana y me dice, ¿qué quiere usted, Zambrano? Pues, padre, esto que ha dicho, me interrumpió, que sí, que he dicho que no tengáis relaciones con la chica y que si se tiene con un chico, que sepas, y que si tú llegas a tener una vez con un chico, que sepas que estás doblemente condenado en un doble infierno. Bueno, imaginaos, pasé del regalo de Dios a temer el mayor de los castigos. Como profesional de la psicología entiendo que quedé en estado de shock. Bueno, no hay más que ver, a la izquierda tengo 13 años, a la derecha tengo 14 años después de la condena del sacerdote. Hasta las gafas me las cambié. Ya es decir, ¿no? Quedé en estado de shock, empecé diariamente con una jaqueca tremenda, dolor de cabeza diario. Bueno, sí, se ve en la foto perfectamente. Después de 22 años, aquello fue con 14 años, 8 años después, a los 22 años, pues emergió un foco epiléptico en mi mente. Entiendo perfectamente todo desde el punto de vista profesional, mi propio proceso de enfermedad, de enfermar tras aquella tremenda condena. Leo del libro. Os aseguro que el máximo dolor que puede llegar a sufrir el homosexual cristiano es que, por un lado, la Iglesia le dice, Dios te condena, a mí me condenó, si vives según la identidad sexual que Él te ha dado. Pero es que mientras en el corazón de uno la voz le dice, te amo y te bendigo cuando actúas según la sexualidad que yo te he dado. El conjugar ambas voces es un camino de crecimiento espiritual ciertamente muy doloroso. Tuve la enorme suerte de dar con un psiquiatra, solamente tuve una crisis epiléptica, fue fenomenal dar con esta persona, prescritas 11 pastillas diarias y bueno, ahí empecé pues todo un camino de enfermedad física. Cuando tenía 30 años se me hicieron, el doctor Moreo Caña me hizo una serie de pruebas y me dice, Miguel, tienes un desgaste mental de un hombre de 60 años, teniendo 30.
Tras una vida estricta, que sería muy largo de explicar, por supuesto, bueno, me libré de la mili, ojo, estupendo, me libré de la mili, gracias a Dios. Y en 2016, pasados 41 años de aquella primera crisis, quedé totalmente asintomático. De 11 pastillas en 2016, en la boda de mi sobrina, el día de la boda de mi sobrina María, por primera vez no tomaba ningún tipo de medicamento. La salud física la había recuperado por completo. Es muy interesante, no me puedo entender, esto es muy interesante. El neurólogo me dice, Miguel, tú lo sabes, la epilepsia no tiene cura. No sé lo que ha pasado en tu mente. Y le preguntaba yo, bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible esto? Y dice, bueno, mira, lo único que puedo decirte para que lo entiendas es que si se tratara de una herida, en la mente te ha quedado una cicatriz. La salud física estaba recuperada, pero seguían dañadas el área espiritual y el área psicoemocional, que la resolví después, no hace mucho tiempo, y lo dejo para el final. Bueno, por seguir dando retazos del libro, en mi opinión, la parte teológica es uno de los temas que más contenidos tiene el libro. Y bueno, se entiende que los textos o escritos sagrados son el sustento y cimiento del origen de las principales religiones. Pero los siglos pasan y la realidad se transforma y cambia. Por eso, comentarte, o mejor dicho, preguntarte qué argumentos o pretensiones tienes al respecto. Lo que pretende un equipo, está claro, ¿no? Desmontar la condena, nada más y nada menos, ¿no? Menuda pretensión. Bueno, tenemos los textos que nos condenan, Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces y Romanos. Estamos en el año 1200 a.C., final de la Edad de Bronce. O sea, situémonos cuando se establece la condena a las relaciones homosexuales, hace 3200 años. El Levítico es un libro de supervivencia para el pueblo judío. Tenía que atravesar un desierto de 40 años, después de la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Evidentemente, muy precaria la situación para la vida, para mantenerse con vida. Es una serie de leyes que lo que hacen es prohibir todo acto que no sea reproductivo, lógicamente. Si no, el pueblo judío puede desaparecer en ese desierto durante 40 años. Está prohibida la masturbación en el Levítico. Está prohibido eyacular fuera del cuerpo de la mujer. Está prohibido las relaciones sexuales en periodo menstrual, la pederastia y, por supuesto, la práctica homosexual, como todo lo que va a evitar la procreación, pero por motivos obvios de supervivencia del pueblo judío. Bueno, pero es muy interesante porque igualmente se castiga a quien vista con dos clases de tejidos distintos, recortarse la barba conlleva la pena de muerte y se castiga también con la pena de muerte quien trabaja en sábado. Ninguno de estos preceptos, evidentemente, hoy lo condena la Iglesia, excepto uno, la relación sexual entre dos iguales. El pecado de Sodoma. Científicos de la Universidad de Bristol calculan la destrucción de Sodoma real, un hecho histórico, en el 3123 a.C. Muy bien. Bueno, pues nos lo narra el Génesis. No hay escrito que haya causado más dolor y muerte a lo largo de los siglos en la humanidad. Todavía en África y en Asia hay 13 países que condenan con pena de muerte la relación homosexual. Vamos a ver lo que nos dice el Génesis. Sodoma. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Apenas los vio Lot, salió a su encuentro y les dijo: Señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. No estaban acostados todavía cuando todos los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa.
¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos fuera para que abusemos de ellos. Más claro imposible, ¿no? Lot salió de casa y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Ellos le empujaron violentamente y se disponían a romper la puerta, pero los 2 enviados del Señor desde dentro extendieron sus brazos, tomaron a Lot y lo salvaron, lo introdujeron en casa. Parecida historia en Jueces 19, en la que un levita también ofrece a su mujer para ser violada a cambio de no tocar a unos invitados. En este caso sí se ejecuta la violación de la mujer hasta morir. Me pregunto en el libro, ¿cuándo el magisterio eclesiástico va a explicar por qué el intento de violación a los enviados del Señor en Sodoma, el intento de violación justifica la condena a la homosexualidad? Y sin embargo, la violación consumada hasta matarla de la mujer del levita no supone el rechazo a la heterosexualidad. ¿Y cómo se explica la actitud de Lot queriendo entregar a su hija? ¿Cuándo se nos ha explicado eso? Yo jamás lo he oído, esa actitud de Lot. Lo condenado, lo que se condena en Sodoma, lo que se condena es la inhospitalidad del pueblo de los sodomitas para con los enviados del Señor. No existe mayor inhospitalidad que intentar abusar sexualmente de ellos. Eso lo tiene claro ya la teología actual. Lo que se condena es exactamente la inhospitalidad. Esta condena llega hasta nuestros días. En redes sociales, tras publicarse el libro, pues encontré frases como las siguientes, dos de las muchas que encontramos. Este libro es una blasfemia y este libro es aberrante. Arrepiéntase de su maldad. Lo que está haciendo es apostasía. Pues muy bien, ¿no? O sea, que nos hablas de la condena de este mundo, de ese mundo antiguo, que la verdad pues no son las realidades de este mundo presente, ya que la gran mayoría de la humanidad se ha transformado, pero centrándonos en la Iglesia, que sigue anclada en ese remoto pasado, al hilo de esto, ¿en qué te has basado para que la Iglesia actual empiece a cambiar respecto a la condena? Bueno, empiece a cambiar, ojalá, ¿no? Esta es mi aportación. Bueno, no quería ni esperanza. Mucho ¿Perdón? Esperanza. Esperanza de que dé un paso. Bueno, eso es lo que nos mueve. Para adelante, no más para atrás. Eso es lo que nos mueve, la esperanza, ¿cómo no? No quería quedarme en intentar desmontar la condena, sino, en positivo. En la Escritura tengo que hallar datos y claves en los cuales puede basarse la Iglesia, no solamente para no condenar, sino para aceptarnos plenamente. Pues estas os las comparto. Aparecen en Génesis, también aparecen en Eclesiastés, en el primer libro de Samuel, la relación de David y Jonathan, en la que se toma como más cercana a la posibilidad de una relación afectiva entre 2 hombres. Bueno, se supone que David sería un bisexual, en todo caso, ¿no? Dice David a Jonathan: angustia tengo por ti, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Ruth 1:16. Ruth y Noemí. Ruth y Noemí. Ruth no era de Noemí. Ruth con su nuera Noemí, mejor dicho, pues habla una fuerte relación hasta el punto que le dice, se manifiesta esta relación cuando le dice Ruth a Noemí:
No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré yo. Donde tú murieses, moriré yo, y allí seré sepultado. Que solamente la muerte hará separación entre nosotros dos. Un canto al amor y al afecto entre dos personas, de igual sexo en este caso. Pero vamos a meternos con el Nuevo Testamento. ¿Acaso Jesús se define de algún modo con respecto al tema que nos ocupa? Pues la teología actual estudia profundamente la sanación del siervo del centurión. Y ahí lo desarrollo en el libro ampliamente, y al final del libro pongo todo un artículo que desarrolla el teólogo Xavier Picasa en base a esta manera de interpretar lo que allí pasó entre Jesús y el centurión. Y voy a leer del libro textualmente. Llama poderosamente la atención las palabras griegas que utilizan Mateo y Lucas en relación al siervo, esclavo del militar romano. Las palabras que utiliza son, tanto Mateo como Lucas, entimos y pais, que se traducen, ¿sabéis cómo se traducen? Mi muchacho amado. ¿Qué pensáis de un hombre que llama a otro mi muchacho amado? Lo que queda claro es que con relación sexual o sin ella, Jesús se encuentra con un estrecho vínculo afectivo entre dos hombres. Tenemos entonces el más directo encuentro de Jesús con un hombre, el militar romano, candidato al rótulo actual de homosexual. Jesús ve en el centurión a un hombre que puso a quien amaba, a su muchacho amado, por encima de todo, dispuesto a lo que haga falta para salvarlo. Sigo leyendo. La respuesta de Jesús es igualmente atrevida, arriesgada, sin importarle una vez más las posibles consecuencias. Hasta el punto que está dispuesto a ir a la casa cuartel del oficial. Iré a tu casa y curaré a tu amante siervo enfermo. Pero el militar no quiere que Jesús se arriesgue, pues podría causarle problemas, pues era un lugar odiado por el pueblo. El ir dejaría impuro al maestro, aunque es evidente que a este no le importaba demasiado. Jesús pudo perfectamente aprovechar la coyuntura para definirse sobre cómo habría de ser y no ser la relación afectuosa de amor entre dos hombres. Pero lo que hace Jesús es valorar la fe del militar que expresa su amor por su muchacho amado. En definitiva, un hombre que ama a otro hombre y un hombre que rebosa fe y la manifiesta diciendo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar a mi muchacho amado. Y el propio Jesús lo pone de ejemplo, diciendo: en todo Israel no he encontrado fe como la suya. Jesús cura la enfermedad del muchacho. No considera pecaminosa dicha relación y está claro que no cura la posible homosexualidad. Como decía, por la trascendencia de esta nueva visión de la teología actual, reproduzco en un anexo en el libro el estudio teológico realizado por el teólogo Xavier Picasa. Muy interesante, muy interesante. Bueno, los cristianos homosexuales hemos sido un poco objeto de debate ya dentro de unos años dentro de la Iglesia, que ha abierto distintas opiniones de los mandatarios de la misma y además, pues aprovechando además ahora que se va a celebrar ya las últimas jornadas del Sínodo Obispo en Roma, a finales de octubre, pues se sacarán las conclusiones que tengan que sacarse. Y con todo esto, preguntarte si tú crees que la Iglesia puede aceptar la posibilidad de bendecir a cualquier tipo de pareja o familia que ésta pudiera formar. Pues son los obispos flamencos los obispos flamencos belgas,
que en 2021 propone la bendición. Ahí es cuando empezamos con el tema de la bendición a las parejas homosexuales. Responde a los obispos flamencos, responde el arzobispo de Utrecht, Holanda, Willem Jacobus. Toma como fundamento en la respuesta a la sentencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2021 y dice: no puede ser bendecida la relación de dos iguales porque su relación va en contra del orden de la creación de Dios, pues en ese orden Dios dispone que la unión hombre-mujer culmine con la procreación. Como la relación entre iguales lo hace inviable, no puede ser bendecida y al estar fuera de ese orden, la relación es pecaminosa y tampoco pueden comulgar. Reflexión. ¿Dios se equivoca con nosotros en el orden de la creación? ¿Nos crea de un modo que quedamos fuera de ese orden, de su propio orden? ¿Y las parejas heterosexuales estériles, sin posibilidad de procreación? Consideraciones bíblicas para bendecir. Bueno, pues escribo en el libro: para bendecir a Dios le bastan dos hechos: amar y hacer su voluntad, sin el hecho procreativo. Amar y hacer su voluntad, sin procrear. 2 puntos. María y José. El amor de Dios no es reproductivo. Su potencial creativo proviene del amor. El amor es el que crea. Me pregunto en el libro: ¿es tan difícil para la Iglesia admitir esa conexión identitaria entre sexualidad y amor sin tener que pasar por la reproducción? La bendición será posible cuando cambie la moral de la Iglesia. Toda relación es pecado fuera del matrimonio. En 2021 la Congregación para la Doctrina de la Fe nos recuerda: no se puede bendecir una unión de dos personas que implique una praxis sexual fuera del matrimonio. Bueno, ahí estamos igualados a los heterosexuales. No pasa nada. Si los heterosexuales no están casados, tampoco pueden ser bendecidos. Igual que nosotros. Bueno, en algo se nos iguala a los heterosexuales dentro de la Iglesia. Ya sabéis de la encíclica Fiducia Supplicens, con el tema de las bendiciones, ¿no?, que el Papa hace. Bueno, pues en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Papa aclara su propia declaración y dice: no se bendice la unión, sino las personas que juntas han hecho la petición de ser bendecidas. En fin, que no hay tutía, que no se nos puede bendecir, que no se puede bendecir al amor que dos personas expresan. Voy un poco más allá. ¿Y la familia homosexual? La familia formada por dos iguales con hijos adoptados. O no adoptados, si son dos mujeres lesbianas. ¿Es del agrado de Dios la familia homosexual? Lo leo también del libro. Veamos la familia que Dios... Claro, ¿qué familia Dios elige para Jesús? 2 puntos. Madre soltera, que queda embarazada de otro y se une a José, que adopta al hijo y permanecen célibes, sin procrear. No creo que María y José estén fuera del orden de Dios. Y por cierto, que en la Biblia se pueden contabilizar hasta 40 tipos de familias diferentes. Y solo una en San Pablo, monógama y heterosexual con hijos. Una de 40. La pregunta que me hago y que nos hacemos todos:
¿Qué piensa hacer la Iglesia con nosotros los homosexuales que decidimos vivir nuestra relación en el mismo marco de amor fiel que la unión hombre-mujer? Habiendo quedado claro que lo único que se condena en la Biblia es la violencia sexual, lo que intentaron los sodomitas. Lo que pedimos los homosexuales cristianos es la aceptación plena por la Iglesia de la relación afectiva sexual de dos de igual género como obra de Dios. Es un reclamo de amor y de justicia que debe ser atendido sin olvidar que solo la Iglesia puede hacerlo desde la fe. La siguiente, Rubén. Bueno, por un lado, Dios nos creó y nos bendijo como parte de la creación, pero por otra, la Iglesia nos rechaza. Ante esta contraposición, ¿qué es lo que podríamos hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que deberíamos hacer el colectivo LGTBIQ+? Pues que no nos vamos de la Iglesia. No nos vamos de la Iglesia. A algún pastor, a nuestro hermano Ignacio Munilla, quizás le gustara. Pero no nos vamos a ir. Es nuestra casa, es mi casa, es mi iglesia. Es nuestra casa y vamos a seguir en ella, pues somos tan hijos como los heterosexuales. Tenemos que conseguir que nuestra idea bautismal prevalezca sobre la identidad sexual, la que realmente creo que le tiene que importar a la Iglesia. Y sigo leyendo del libro. La Iglesia se define como madre, bueno, a veces un poco madrastra, y a nosotros nos considera su hijo. ¿Cómo es posible que nos haya tratado de este inexplicable modo? Lograremos perdonar a la Iglesia cuando nuestra fe supere el resentimiento. Es ella la que me descubrió el rostro de Dios y es ella la que alimentó mi fe. La Iglesia y sus pastores nos rechazan con sus palabras, algunos de sus pastores. Pero es ella, la Iglesia, la que nos ha enseñado a las personas LGTB que la palabra con mayúscula, nos acepta, nos acoge y nos ama tal cual somos. Sí, vamos a perdonar a la Iglesia y vamos a permanecer en ella, o mejor, perdonar para así poder permanecer en ella. Bueno, volviendo a los hechos personales que nos relatabas al principio, creo que toda la gente asistente pues estará expectante de saber cómo acabó ese hecho vital para ti. Pero la pregunta sería, ¿cómo te ayudó a superar todo lo que tuvo que pasar por tu ser a raíz de la condena de aquel escolapio? Pues como decía al principio, aprendí del sacerdote que evidentemente si Dios me rechazaba por ser lo que era, y también aprendí que Dios vivía en mí, en mi corazón, el Espíritu vivía en mí, entonces yo debía rechazarme. Es una lógica muy lógica en un adolescente, ¿no? Dios me rechaza, Dios vive en mí, está dentro de mí, yo me debo rechazar. Puedo decir y digo con muchísima alegría y no sé, y de modo, no sé qué palabra emplear, que jamás recibí de nadie ningún rechazo. Ni de amigos, ni de compañeros de trabajo, ni de familia, de nadie. No he conocido ese rechazo de nadie. Me rechazaba yo. Si Dios me rechaza, yo debo rechazarme. Como decía antes, llegué, en esa división interna de Dios me rechaza, pero Dios me ama como me ha hecho. En esa disquisición interna mi mente, entiendo que explotó, le llamo yo, con ese foco epiléptico que logré
sanar pues al cabo de los años. Pero me quedaba, como decía antes, el tema emocional y espiritual. Bueno, pues la mano de Dios, la providencia, me sitúa en el año 2021, gracias a mi trabajo. Empiezo a trabajar en un programa de justicia restaurativa que trata de entrevistar, de unir, de que se encuentre personas abusadas por la Iglesia con el abusador, para que haya un reencuentro restaurativo, de reconocer el daño realizado por quien abusó de estas personas, que el abusado exprese el daño que sufrió, que el abusador se lo reconozca y haya un encuentro reparador, en definitiva, ¿no? Pues empiezo a trabajar en este programa. Concretamente, un sacerdote había abusado de su hermana, precisamente, allí en Granada, y bueno, me invitan a participar en el programa y me pongo a trabajar en él, junto con mi compañera, la chica Clara, y estando trabajando con eso, con la víctima y con el abusador, le digo a Clara, me estoy sintiendo víctima. Por primera vez me siento víctima y estoy tomando conciencia de que lo que yo sufrí fue un abuso de poder y de conciencia. No me tocó, gracias a Dios, este señor, el cura, el sacerdote, pero abusó de su poder sobre mí como adolescente. Quiero hacer un encuentro restaurativo con este señor y expresarle todo lo que ha sido mi vida y todo lo que yo he pasado y todo lo que he sufrido y que me pida perdón, por aquella barbaridad, de aquel doble infierno. Bueno, mi compañera yo ya pasé, ya no era como profesional, ya pasé a víctima, y se encargó de gestionar el tema. Este señor que me condenó a los 3 años de aquella condena, pues se salió de los Escolapios y en paradero desconocido. Bueno, pero entonces pensó ella en el provincial de los Escolapios actual, el nombre de aquel, pues, y así fue. Se desplazó, vive en Zaragoza, Jesús Elizari, el provincial superior de los Escolapios en España, y vino a Granada y nos encontramos. ¿Dónde quieres que nos encontremos? Hombre, pues en el colegio de los Escolapios. ¿Y dónde? Pues en la clase. En la misma clase donde yo recibí aquel discurso demoledor. Pero ¿sabes dónde fue? Hombre, claro que sé dónde fue. Bueno, quise que se sentara el aula era la misma, hombre, cambiaron los bancos, evidentemente, pero el aula era exactamente la misma, y quise que se sentara en el encerado, en la mesa del profesor, y yo en la tercera fila de pupitres donde estuve en aquellos días, en aquel año. Escuchó con la máxima atención todo lo que quise decirle, expresarle todo lo que había pasado, cómo fue todo, en fin. Madre mía, increíble aquel encuentro. Y lo digo en el libro y lo leo textualmente, que no quiero comerme ni una coma. Tras escuchar con la máxima atención mi relato, su respuesta se concretó en estas justas y precisas palabras. Me siento avergonzado por lo sucedido. La misericordia de Dios nunca condena. La bendición se comparte entre cristianos, pues solo Dios bendice. Yo te voy a bendecir, pero te voy a pedir que tú, Miguel, también me bendigas. Tras recibir su bendición, y muy emocionado, se me ve en la fotografía ahí todavía emocionado, acabamos en un fraternal abrazo de paz. Y quedé libre de una carga enorme que llevaba, os lo puedo asegurar. Bueno, en la foto aparezco yo de nuevo con 14 años, ¿no? Como volviendo de nuevo a
a lo que nunca debió de interrumpirse. Pero que no pasa nada porque se interrumpiera y pasara todo esto que ha pasado, porque siempre digo cuando alguien me pregunta, ¿y tú quitarías aquel hecho? Pero si quito 1 kilómetro de mi vida, la carretera de mi vida se cae. He llegado a donde he llegado también con ese kilómetro de ese encuentro con el sacerdote. No lo quitaría. Bueno, y para cerrar el libro, ¿no? En el último capítulo, que es un capítulo pues bastante ilusionante y esperanzador, nos habla de sueños, que al leerlos personalmente me parecieron puertas abiertas de esperanza. Es decir, que es posibles sueños en que alguno o todos puedan ser realidad algún día. Y es como una historia sin un final escrito. Y mi pregunta sería, ¿podemos soñar y a la vez luchar por esos sueños de hoy, convertirlos en algún día en realidades del mañana? ¿Y cómo podríamos cumplirlos o luchar por ellos mismos? Pues ahí tenemos a San José, ¿no? San José es el patrón de los soñadores. Cumplió su sueño. Y gracias al sueño que tuvo y cumplirlo, se convirtió en el Salvador del Salvador. Nada menos. Si José repudia a María, hubiera sido apedreada. Jesús hubiera muerto, no en la cruz, sino en el vientre de María. José se convierte en el Salvador del Salvador. ¿Cómo no va a ser nuestro patrón de los soñadores? Escribo en el libro, sueño con una iglesia que, citando a Francisco, no excluye a nadie. Una iglesia que transmita la palabra liberadora y acogedora de Jesús y no las palabras que condenan y rechazan de algunos de sus ministros y pastores. Una iglesia que se abra a un nuevo paradigma de compromiso inclusivo, de perdón y de paz. Y ese sueño sé que es posible si entre todos lo hacemos realidad. Todos tenemos que implicarnos. Para erradicar la violencia en la mujer es totalmente necesario que nos impliquemos los hombres. Para erradicar la discriminación de los negros fue necesario que se implicaran y se sigan implicando los blancos. Necesitamos la implicación de los heterosexuales para emprender juntos este camino de denuncia, de aceptación, de reparación y de perdón para las personas LGTB. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, que es que me dice Rubén que me falta una cosa. Bueno, pero ya el aplauso ya está hecho. Muchas gracias. A ver, sí, es verdad. Sí, venga, a ver, perdón. Bueno, pues nada, que... Estaba un poco emocionado. Se me ha ido. Normal. Que para terminar, ¿deseas añadir algo que se te ha quedado en el tintero y nos quieras comentar? Venga, sí, pues voy a terminar, vamos, es lo que tenía pensado, no lo voy a dejar ahora, ¿no? Pues tal como termino el libro. El libro termina así. Pasados 54 años de haber sido rechazado y condenado por un sacerdote de la Iglesia Católica, al fin, como acabo de compartir, he quedado bendecido y abrazado por Jesús Elizari, por otro escolapio, por el superior del escolapio, por otro sacerdote de la misma Iglesia. Por lo tanto, he vivido las dos iglesias, la antigua, la de los odres viejos, la que rechaza y condena, y la Iglesia de Jesús, que capitaneada por Francisco, me acepta, me bendice y me abraza, por ser el que soy. Sí,
Mi identidad es la homosexual, la que Dios me ha dado, y por encima de todo tengo la identidad bautismal de ser y sentirme un hijo de Dios y de la Iglesia, en igualdad con mi hermano y mi hermana heterosexual. Se finí. Sí, que no me entero. Ah, vale, vale. No, que esa es la carta que, como decía antes, de los 60 y tantos diócesis, la carta que me responde Carlos Osorio. Y pues nada, ¿qué menos que compartirla, ¿no? Bueno, pues nada, qué alegría que... Perdón. Ah, vale, vale. Pues eso, pues ya lo estáis viendo. Ya está claro, ¿no? Bueno, que muchísimas gracias por estar aquí, especialmente a personas muy, muy significativas en mi vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este rato. A todos y especialmente, como es natural, a las personas muy significativas. Hay aquí 3 personas muy significativas en mi vida, muchísimas. Y una sí la esperaba, que es mi sobrina. pero a las otras 2 no las... Vamos, hombre, las esperaba, pero menuda sorpresa. Muchísimas gracias.